Aleluya, gloria a Dios. Tenía mucho tiempo, hermano, que no me ponía de esa manera afónico. Quiero que sus oraciones oren por mi salud, porque tengo años que el enemigo me ataca por algo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. O sea, tengo años, hermano, que el enemigo me ataca por mi salud. Por ejemplo, esta mañana, después que desayuné, me comenzó a agarrar un sueño, pastor, pero no es normal, una pesada en el cuerpo. Tuve que reprender eso, hermano. Una cosa es que yo le digo, otra cosa es que usted está por aquí, entrando, y yo sé que eso es el enemigo. Yo sé cuánto es algo natural y yo sé cuándo no es algo natural. Así que le voy a pedir que siempre ore por mí. Amén. Yo, 2 días antes de venir aquí a ministrar, a mí me dio gripe, hermano. Y entonces, estando aquí, tenía un catarro. Y anoche cuando estaba ministrando, forzando la voz, eso parece que inflamó la faringe. Y eso es lo que me tiene así. Pero sí ore por mí, por mi salud. Porque es lo más importante para mí y para la iglesia. Y como decía antes, hermano, tranquilo que la voz se me vaya aclarando. Amén. Y quiero hablar en esta mañana acerca del tema el pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios. Vamos a leer en Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, versos 30 y 32. Versos 30 al 32. Daniel 11, versos 30 al 32 dice así: porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, y esta es la parte principal de acuerdo al mensaje. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Amén, amén. El pasaje que hemos leído no tiene que ver directamente con el tema en sí, pero sí la declaración, la última, sí tiene que ver con el mensaje. Quiero explicar un poco sobre el trasfondo de lo que hemos leído. Aquí está hablando de una profecía, de una revelación, de un ángel enviado por Dios
Dios le comunicó a Daniel tiene que ver con el reinado del anticristo, que enseña que el anticristo a través de un tratado, un pacto, un tratado de paz, será un tratado de paz ficticio, va a hacer que en Europa haya paz, o en el mundo, una paz ficticia donde los judíos o los árabes y todas las naciones, ellos van a firmar ese tratado. Y digo ficticio porque la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Entonces, este pasaje está hablando el momento cuando esa paz se va a romper. Israel va a darse cuenta que ese hombre que ellos confiaban no era realmente lo que esperaban. Jesucristo dijo en una ocasión: yo vengo en el nombre de mi Padre y a mí no me reciben, pero si viene otro en su propio nombre, a ese lo van a recibir. Y en el reino de Babel, cuando ellos se estaban edificando, ellos dieron que construyeran una ciudad, una torre que llegara al cielo, y hablaba de un nombre, que ellos se hicieran un nombre. Entonces ese nombre habla de fama, de ser lo mejor, y eso es lo que el anticristo va a buscar. Él va a buscar gloria. Ese reino de Babel es el semillero del reino del anticristo. Lo único que Dios hizo fue atrasar ese reino, porque Él dijo que nada los va a detener lo que ellos se propusieron hacer. Y Él dijo: descendamos y confundamos esa lengua. Entonces, ese reino todavía no se levanta, pero eso va a suceder. Ahora, cuando Él haga eso, Él va a engañar a otros líderes políticos y estas cuestiones de gente que ejerce el dominio sobre las naciones. En ese momento Israel, cuando se da de cuenta, porque Él va a ofrecer el sacrificio de un cerdo, y en ese momento Israel se va a dar cuenta que ese hombre es el mismo diablo, y ahí es donde se cumple la palabra que dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces esta declaración se aplica en cualquier momento de la historia, cuando el enemigo se levanta contra el pueblo de Dios, o cuando el pueblo de Dios está desarrollando el plan de Dios. El enemigo se levanta para frenar, para estorbar la obra de Dios. Yo quiero decir, hermanos, cuando cada vez que un hermano, una iglesia, un ministerio, un siervo de Dios, una sierva de Dios, un ministro emprende la obra de Dios, el enemigo se va a levantar. No tome eso como para tener miedo. No, el enemigo se va a levantar, y entre más grande sea la meta, más grande será el ataque. Y hay ataques del enemigo donde él confunde, o él trata de confundir. Lo que yo le he explicado un poco, el anticristo va a confundir a la gente, y la gente va a pensar que él es el Salvador. Pero ahí dice que Israel conoce a su Dios. Y en ese tiempo, que no es el tema, dice Pablo que el velo les será quitado. Ellos se darán de cuenta de que aquel que ellos clavaron en la cruz es el verdadero Mesías. Y cuando ellos clamen al Señor, Él va a descender. Pero lo que quiero llamar la atención, que cuando el enemigo se levanta, hermano, con confusión,
con mentiras, con engaño. Si tú no conoces a tu Dios, tú serás engañado. Tú tienes que conocer a tu Dios. Una vez yo estuve enseñando sobre eso, el conocimiento, de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También hablé acerca de la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo, donde yo hablaba de que la última exhortación de Pedro en su segunda carta, ya él iba a morir, él le dio a la iglesia: antes bien crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo también dijo que todo lo que él era en el judaísmo era basura en comparación a la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Así que cuando se habla de crecer en el conocimiento de Jesús, se está hablando de crecer en el conocimiento de Dios. Además, la revelación de Dios es a través de Jesús. La Biblia dice que Dios se da a conocer al hombre a través de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. También una vez yo le hablé de que cuando Jesús estaba con los discípulos, él le preguntó a los discípulos: ¿quién le dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él mismo. Y decía uno Juan el Bautista, uno el profeta Elías. Pero era respuesta equivocada. Y luego Jesús le pregunta a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro se levantó y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a raíz de esa respuesta, ahora Jesús le dijo, o sea, lo que sigue, habla de bendiciones para el que conoce a Jesús. Amén. El que conoce a Jesús, no se le abre otro paquete de revelación. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Número uno, el que conoce a Jesús es bienaventurado. Y bienaventurado significa que la persona es plenamente bendecida por Dios. Amén. Segundo dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Segundo, cuando tú llegas a conocer quién es Jesús, luego tú entras a una dimensión de revelación. O sea, es como una persona que entra a un lugar y cuando entra a ese lugar como que se le abre otros lugares en el mundo espiritual. La clave es Jesús. Pablo le dijo a los efesios que él oraba a Dios para que los hermanos que mostraban fe y amor recibieran el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿De quién? De Jesús. O sea que en Jesús hay espíritu de sabiduría y de revelación. Y cuando usted sigue leyendo, dice: para que sepáis, para que entendáis. Y lo que sigue habla de bendiciones en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Pero también Jesús le dijo: y yo también te digo a ti. O sea, como tú me dices a mí quién soy yo, que es cierto, ahora por eso yo te voy a decir quién eres tú. ¿Cómo se llamaba este pescador? Jesús le estaba hablando. Simón,
hijo de Judas, pero cuando Jesús le dio, ¿tú qué nombre le dio? ¿Qué Jesús hizo? Jesús le cambió el nombre. ¿Usted sabe qué significa eso? Jesús le estaba revelando su identidad en el reino de Dios. ¿Ven? ¿Cómo llamaban? ¿Cómo a este pecador en su casa, cómo lo llamaban? Simón. ¿Cómo lo llamaban en el barrio donde se crió? Simón. Donde él iba, Simón. Pero eso le está diciendo. Ahora yo te digo que tu nombre es Pedro. Porque ese nombre habla de la identidad de uno en el reino de Dios. Una cosa es lo que la gente dice de ti aquí, pero otra cosa es lo que Dios dice de ti. Allá en Colón a mí me dio un apoyo. Yo no voy a decir un detalle. Cuando yo era pequeño, un apodo cómico, pero usted quiere saber las cosas. Y mis hermanos, ya pararon de hacer un tiempo. Cuando yo lo llamaba, me respondían con ese apodo. Ahora yo nunca le dije no me llama así. Pero yo mismo después cambié. Ahora me dice Rogelio. En Colón, en la iglesia, ¿cómo me llaman? Andy. Aquí en Panamá no me llaman Andy. ¿Saben cómo me llaman? El pastor Anderson. Y ahora me están diciendo el reverendo Anderson. El reverendo, la hermana que vio en la puerta. Ahora yo no le dije al hermano que pusiera eso, pero él lo puso. Mañana te decía por. Yo lo cancelo. Eso es herejía. Me está llamando hereje. Perdóneme. Apóstol, perdóneme. Hermano, es importante que tú sepas quién tú eres en el reino de Dios. Amén. Ahora, ¿qué dijo Pedro en su primera carta a la iglesia? Vosotros como piedras vivas, acercaos a él, la piedra angular desechada ciertamente por los edificadores, más preciosa para Dios, para los que creen. ¿Usted entiende? ¿Y qué significa Pedro? Piedra. Él no solamente aceptó el nombre de Jesús, sino que él llamó también a los cristianos piedra, pero piedras ¿qué? Vivas. Y Juan el Bautista dijo a los judíos que si no había sinceridad para bautizarse en el Jordán, le dijo, no digan ahora que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra, la piedra de la ribera del río. Pero esa piedra estaba muerta. Pero cuando Cristo toma algo, aunque sea una piedra, Cristo le da vida. Porque le vida. Pero se estaba refiriendo a los gentiles, a nosotros, que no éramos pueblo de Dios. Y Pedro mismo dice, vosotros que no erais pueblo de Dios, ahora sois pueblo de Dios. Pero a raíz de lo que Pedro confesó, la revelación de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús no solamente le reveló su identidad. Ahora quiero decir algo de su identidad. Ningún hermano que no conozca su identidad en Dios
puede cumplir el propósito de Dios. Amén. Dios tiene que saber quién usted es Así es. en Dios para hacer lo que Él quiere. Hay una relación directa, íntima entre mi identidad y el plan de Dios para mi vida. Amén, hermano. Pero ahí no termina. Jesús le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué más? Cuando usted conoce a Dios, usted va a conocer qué es la iglesia del Señor. Hay hermanos que no saben lo que es la iglesia del Señor. Hay hermanos que creen que la iglesia del Señor es un club social. Hay hermanos que creen que la iglesia del Señor es como un lugar para entretenimiento. Hay hermanos que creen que la iglesia del Señor es como un lugar donde uno va a buscar la bendición de Dios. Es cierto, si tú vas a la iglesia, Dios te bendice en la iglesia. Pero mi motivación para venir a la iglesia no debe ser eso. Cristo es mi Señor. Él es dueño de mi vida. Y la iglesia es mi familia. Yo debo amar la casa de Dios. Amén. Yo me alegré con lo que me decía: a la casa de Jehová iremos. Si tú no entiendes, si tú no conoces qué es la iglesia, cuando el diablo sopla sobre la iglesia, tú saldrás volando de la iglesia. Porque hay momentos en que la iglesia, hay momentos que el diablo sopla. ¿Sabía eso? Hay momentos que el diablo le sopla a la iglesia. Y cuando sopla, hay hermanos que sí, hace varios meses yo le dije a la iglesia y le dije: escríbalo. Yo le dije: el diablo va a soplar 2 veces contra esta iglesia. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Para que cuando sople, usted esté firme. Y sopló 2 veces. Y el soplo, usted sabe contra quiénes fueron, especialmente contra los jóvenes. Y el plan no era solamente sacar a jóvenes de años, sino que en la iglesia últimamente ha habido un crecimiento de jóvenes. Hay jóvenes nuevos y el plan era sacar a los jóvenes nuevos. Pero gracias a Dios no lo logró. Pero sí golpeó duro e hizo daño y estremeció familias, estremeció 2 matrimonios jóvenes, estremeció duro, hermano. Pero ya Dios había hablado. Va a soplar 2 veces. Por eso yo le digo: las hermanas o el hermano que Dios le da una visión, un sueño, hable con el pastor. Si el sueño o la visión es de Dios, el pastor lo va a saber. Si no es de Dios, bueno, tranquilo, no se preocupe, porque no hay hermano en la iglesia perfecto. Oye, pero dígalo, diga: ay, Dios me dijo, pero ya pasó. Cuando un hermano conoce a Cristo, también hay más revelación. Digo, edificaré mi iglesia. O sea, usted sabrá, conocerá que la iglesia es de quién. Es de Cristo. La iglesia no es del hombre, es de Cristo. Y cuando usted entiende que la iglesia es de Cristo, usted se afirmará más. ¿Sabe por qué? Porque usted es parte de la iglesia. Cuando usted sabe que la iglesia es de Cristo y el diablo trata de ir contra la iglesia,
habrán ataques. Tú tendrás fe de que el enemigo no va a salirse con la suya, porque lo que es de Cristo permanece. Y un aplauso al Señor. Entonces, habla de que la puerta de nadie no prevalecerá contra ella. El reino de Satanás no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Habla de, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será que desatado en el cielo. Eso habla de autoridad. Cuando tú conoces quién es Jesús, quién es Dios, tú sabrás también que Dios te ha dado autoridad. Pero note que en Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, el Señor, esa es la iglesia que el Señor le dio, y Él puso una puerta abierta delante de ella, la cual nadie puede cerrar. Pero dice, cuando el Señor se le presenta a la iglesia, Él se le presenta con aquel que tiene en su mano la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Abre. ¿Qué es la llave de David? Porque noté algo. Allá en Mateo 28 habla de llaves. A ti te darán las llaves. Pero acá en Filadelfia dice que Él tiene en su mano una llave. ¿Qué es la llave de David? Bueno, cuando David estaba reinando, Dios hizo un pacto con David y su descendencia. Y Dios dijo que el reino, que es la descendencia de David, se iba a levantar uno que iba a sentarse en el trono y su reino sería eterno. La palabra llave en la Biblia significa autoridad. Pero ¿por qué habla de una llave? Porque ese que se levantó de la descendencia de David se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo muere y resucita y Él va a ascender al cielo, ¿qué le dice a los discípulos? Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y por eso esa iglesia que le dio en una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, es la misma iglesia que el Señor se le presenta como la llave de David. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y por eso yo estoy hablando de mí. Creo que esa puerta no se refiere al cielo, esa puerta se refiere a la evangelización del mundo. Porque el Señor le dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y cada vez que Dios habla de abrir puertas, está hablando de dar oportunidad a la iglesia para que haga la obra de evangelización. Pablo lo dijo, que se le ha abierto una puerta, da una puerta, y habla de muchos solos adversarios. Dice, grande, una puerta grande y eficaz. Yo creo que a esta iglesia el Señor le ha abierto una puerta grande y eficaz. Pero siempre, cuando Dios abre puerta grande y eficaz, muchos son los adversarios. Ahora yo quiero decirle, hermano, esta iglesia, otras iglesias también tienen
Pero hay iglesias que tienen puertas grandes abiertas, eficaz, abiertas, y parece que no hay adversario. Parece. Usted sabe por qué parece. Porque esa iglesia ha aprendido a usar la autoridad que Dios le ha dado. Y antes que el diablo se levante, ellos lo paran en seco. Ellos no esperan que el diablo ataque para pararlo. Antes de que el diablo ataque, ya en el mundo espiritual ellos lo han parado. Amén. Por eso parece que no tiene adversario. Lo tiene. Ahora le digo, hay demonios alrededor de aquí que ellos quisieran venir a destruir. ¿Sabía eso? El diablo los odia a muerte. Ustedes ven lo que están haciendo con los cristianos allá en Siria, en Irak. Eso es lo que el diablo quiere hacer con toda la iglesia. Pero el diablo no puede hacer eso aquí, porque a Dios no le da la gana. Bueno, pero hay ataques de Satanás a otros niveles. Pero usted ve la reacción. Pero hay iglesias que no le dan chance al diablo de hacer nada. Ahora le digo, hermano, la autoridad de la iglesia es tan fuerte, tan grande, que la iglesia puede hacer que un bocón calumniador, Dios haga que me abra su boca. Ahora, el Señor le dijo a Pedro, yo te doy llaves. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de ejercer autoridad en el mundo espiritual. Amén. Hay muchas formas. El ayuno, la oración, la alabanza unida, la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, la declaración profética. Hay muchas maneras de usar la llave. Y por eso el Señor dijo, llaves. ¿Usted sabe cuáles fueron las llaves que usó Pedro? Pedro lo usó. El primero de los apóstoles en usar llaves que Dios le dio fue Pedro. Porque en 2 capítulos después, el Señor dijo lo mismo, de atar y desatar. Pero ¿por qué primero se lo dio a Pedro? Porque en el orden cronológico, el primero que iba a usar las llaves sería ¿quién? Pedro. El día de Pentecostés, que fue el primero en predicar. Y la palabra es una llave. Amén. Y cuando él predicó, ¿como cuántos se convirtieron? Como 3,000. Y después, el cómo. No tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, a ti te digo, levántate y anda. Y el cojo se levantó saltando, la llave del nombre de Jesús. Y después la gente llegó y le puso la llave en la predicación. ¿Quién fue el primero que predicó a los gentiles? Fue Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Cuando Dios le habló, él estaba ayudando y orando. Usó la llave de la oración y el ayuno. Se le tuvo hambre y él vio un lienzo. ¿Y cómo se le hizo? Y yo puedo seguir hablando de eso. Pero lo importante, hermano, es hay que conocer al Dios a quien tú sirves. No es cualquier Dios. Aleluya. Amén. No es cualquier Dios.
Cuando Moisés fue llamado a libertar a Israel del yugo de esclavitud de Egipto por mano de Faraón, Moisés le pregunta a Dios. Yo voy donde los hijos de Israel y le digo que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envió para libertarnos. Ellos me preguntan, ¿qué Dios es el que te envió? ¿Qué le digo? ¿Y qué le respondió Dios? Yo soy el que soy. Dile que yo soy, te envía a libertarnos. Ahora, el nombre de Dios representa al mismo Dios. Cuando se habla del nombre de Dios, se está hablando del mismo Dios, en lo que Él es. Amén. En lo que Él es. Entonces, digo, yo soy el que soy. Y voy a mencionar para terminar algo del significado de este nombre. Yo soy el que soy. Lo primero del significado de este nombre. Esto habla de que Él es el único Dios verdadero. Amén. Él es el único Dios verdadero. Ahora escuche, hermano. Hay miles de religiones en el mundo, ¿sabían? Y cada religión tiene su Dios. Pero usted no tiene que envidiarle la religión a nadie. Porque la única que tiene el Dios verdadero es el de nosotros. Es el de nosotros. Yo he estado en salones de clase, oyendo algunos cursos, donde hay testigos de Jehová. Y el testigo de Jehová trata de, como él ve que yo le hablo a la gente, y la gente me pregunta, él quiere como estorbar, confundir. Usted sabe cuál es la pregunta que hacen siempre. Díganle cuál es el nombre de Dios. La gente quiere confundir. ¿Yo qué haría? Eso es lo que yo hago. Yo no lo voy a seguir la corriente. Yo les digo, yo no discuto sobre cosas de la palabra. Sobre el tema de Dios, yo no discuto eso. Porque la Biblia dice que sea para perdición de los oyentes. Yo no tengo que demostrarle a nadie que en cuanto a temas religiosos, yo tengo la razón. ¿Saben cómo ellos se dan cuenta? Dos cosas. Uno, mi conducta. Por su fruto lo conoceré. Y dos, yo tengo algo que el humano tiene. Yo tengo a Dios en mí. Yo tengo la presencia de Dios en mí. Cuando yo era inconverso, mi hermano que me evangelizaron, no era mi hermano así, era mi hermano lleno del Espíritu Santo y vivía una vida consagrada a Dios. Y usted sabe, esos hermanos, cuando yo venía doblando la esquina, ¿sabe que yo percibía que venía? Yo percibía que el que venía doblando la esquina era Dios. Y cuando ellos me hablaban, yo no sentía que ese hermano me estaba hablando ya. Yo sentía que el que me estaba hablando a través de ese hermano era Dios. Y cuando tú sientes que Dios te está hablando, tú no tienes argumento para refutar a Dios, porque el Espíritu viene a convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio. Ningún religioso tiene la presencia de Dios.
Solo el cristiano verdadero. Amén. Solo el verdadero cristiano no tiene que pelear. Así que tú conoces que tu Dios es el único Dios verdadero. Todo lo demás es cuento. Y todo lo oculto sale a la luz. Eso nada más se habla cuando algo es malo. También las cosas buenas, si están ocultas, sale a la luz. Y la gente se dará de cuenta que el Dios tuyo es un Dios verdadero. Amén. Segundo, yo soy el que soy. Significa que tu Dios es un Dios autosuficiente. Él es autosuficiente. Dios existe en el mismo. Dios no tiene comienzo. Dios no tiene final. Dios no tiene padre. Dios no tiene madre. Dios es eterno. Él es. Él siempre ha sido. Él es y Él siempre será. Él es. Aún más. Para Dios no hay tiempo que lo limite. El tiempo es para mí, para ti. Pero en Dios no hay tiempo. Dice la Escritura que Él es antes de la eternidad y después de la eternidad. Dice la ley que para Dios un día. ¿Cómo? Un milagro. Y milagro. Un día está predicando. Gloria a Dios. No sé cuándo dice hoy, 7 o 20. Padre, dale discernimiento. Dale discernimiento. Sí, hermano. Hermano, Él es. Miren, dice que Él habita la eternidad. No dice que Él habita en la eternidad. Él habita la eternidad. Hay promesa de Dios de cumplimiento condicional y hay promesa de Dios de cumplimiento incondicional. Cuando Dios te promete algo que es de cumplimiento incondicional, tenlo por seguro que eso va. Porque Dios en su eternidad, Él puede ver el final del camino. ¿Y sabe cuál es la promesa de cumplimiento incondicional para la iglesia? Edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Esa promesa no es una promesa de cumplimiento condicional, es incondicional, porque lo está diciendo el dueño de su iglesia. Él lo dijo, si tú haces esto o aquello, yo edificaré mi iglesia. No, Dios, yo mismo edificaré mi iglesia. Nada la podrá detener. O sea, si yo conozco quién dijo eso, que es el dueño de la iglesia, yo no voy a dejar que cuando hay un problema en la iglesia, yo me desanime. No me voy a desanimar, porque ese problema es como una de las tantas tempestades que la barca pasa, pero esa tempestad se va a acabar un día y la barca va a seguir adelante. Y yo no me voy a bajar del tren por esa tempestad, porque yo sé que ese barco va a llegar a camino seguro, a puerto seguro. Ahora se está hablando de relevo generacional. ¿Por qué? Porque la iglesia no depende de un hombre. Nosotros envejecemos. Nuestro cuerpo se desgasta. Y un día Dios nos llama. Pero la iglesia, palabra de vida eterna, palabra de vida tiene que seguir adelante. Porque no es ni el pastor Caballero, no es ningún hermano aquí, ¿es de quién? Y Cristo permanece para siempre.
y si Él permanece para siempre, palabra de vida permanece para siempre. No toma cuento que la iglesia va a cerrar, que la iglesia va a caer. El que se va a caer es el diablo y su reino. Pero la iglesia de Cristo la va a llevar de victoria en victoria. Porque Dios, el Dios tuyo, es el yo soy de la eternidad. Todo lo que Dios hace, todo lo de Dios, permanece para siempre. Porque Dios permanece para siempre. Lo de Él permanece para siempre. Él dice, los deseos de este mundo pasan. El mundo y sus deseos pasan. Pero el que sea la voluntad de Dios permanece para siempre. Den un aplauso a Cristo. Él existe por el mismo. Él no necesita que le eche gasolina. Él no se cansa. Como el pastor dijo, él necesita plata de nada. Él produce la plata. Él multiplica los panes. Él no necesita de nadie. Pero sí hay algo que le voy a decir aquí para terminar. Yo soy el que soy, significa que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Miren, yo decía, pastor, Luciano, yo le decía, la primera noche que estaba conociendo, que hoy en día se está hablando mucho del griego, que la palabra en griego, que la Biblia dice en griego, yo le decía, que nosotros los predicadores, o cualquier hermano, deben tener cuidado con el uso del significado de los vocablos en griego. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de modismos. Y además, la Biblia es una combinación de libros de diferentes épocas. Y según la época o el lugar, varían los modismos. ¿Usted sabe lo que es modismo? Un ejemplo. Y eso surgió porque él me dijo que el pastor es Costa Rica. Y yo le decía que en Costa Rica el refresco o a la chicha se le llama fresco. A la tienda se le llama soda. Y hay términos que aquí en Panamá significan una cosa, pero usted se va a México y significa otra cosa. Agua saborizada. ¿Cómo? Agua saborizada. Ese es el refresco. Y así, hay palabras aquí de uso normal, sano, y allá hay palabras obscenas. Y hay palabras allá obscenas. Y aquí, al revés. ¿No? Eso se llama panameí, en Panamá. Anglicismo, palabras que vienen del inglés, que hoy en día se está usando. Normal, como decimos, ese show. Tú vienes ahora con un show. ¿Dónde viene esa palabra? Del inglés. Esos son modismos. Ahora, la Biblia está llena de modismos. Y esa palabra Shaddai, cuando Dios se le manifestó y se le reveló a Abraham, como dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Dice perfecto, esa palabra todopoderoso en el hebreo es Shaddai. Shaddai. Entonces, parece que
Esa palabra en el hebreo antiguo dice que es alguien que tiene tetas. Y ustedes saben lo que andan diciendo algunos predicadores, que Dios es un Dios que tiene tetas. Blasfemia. Aún más, ¿saben lo que algunos dicen? Que como Dios tiene eso, Dios es una mujer. Mira hasta dónde llega. Pero de la palabra, la idiotez, la estupidez, todo predicado. Eso no es palabra obscena, idiotez. Idiotez es un nivel intelectual bajo de una persona. Y Pablo cuando dijo, grande y sensato, el griego es estúpido. Es una persona de bajo nivel intelectual. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero la palabra Shaddai habla de un Dios que es la fuente de toda bendición. Esa es la idea. Cuando Dios le dijo a Abraham eso, ¿sabe cuándo? Después de que Abraham y su familia sufrieron una consecuencia porque él tuvo un hijo con la esclava de su mujer. O sea, Abraham no confió en que Dios podía darle un hijo, aún en su vejez y en su esterilidad. Y ella, ahí fue donde ella dijo, mi esclava, porque esa era una costumbre de esos tiempos. El hijo de esa esclava era mío, porque ella es mi esclava. Ella me pertenece. Su hijo será mi hijo. Esa era una costumbre pagana. Pero Dios es santo. Entonces, ¿qué ella hizo? Tú ves que yo no puedo. Bueno, ahí está. Y Abraham, ni corto ni perezoso, se acostó con él. Y por eso surgieron problemas en la casa de Abraham, que hasta el día de hoy esos problemas están sucediendo por todo el mundo, especialmente en el Medio Oriente. Entonces, por eso Dios, después de esa experiencia que él echó a la esclava y su hijo, que era su hijo, que Dios sustentó a Ismael, sobrenaturalmente, Dios se le revela como el Dios que todo lo puede y que por eso él debe andar rectamente. Si Dios todo lo puede, yo no tengo que estar haciendo trampa para ayudar a Dios, para que cumpla su promesa, porque Él todo lo puede. Aún una anciana entera, Dios puede sacar, no un hijo solo, una descendencia, un pueblo tan numeroso como la arena de la tierra y como la estrella de los cielos, porque Él es el Dios Shaddai. Amén. Cuando la Biblia dice, yo soy el que soy, Dios está diciendo, yo soy la fuente de todo lo que tú necesitas. Y se lo voy a demostrar. Cuando Jesús apareció en los evangelios, hay una frase que Jesús repetía, hablando de él. Yo lo voy a decir la primera, para que podamos conectar con el tema. Jesús le dio a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Él lo dijo, antes que Abraham fuese, yo era. Cuando él habla de Abraham, él habla del pasado. Pero cuando él habla de él habla de qué. Porque Jehová es un Dios de un eterno presente. Entonces está hablando de que Él es eterno.
Pero ya ahí, los Dios ofendieron más. Dice, tú no tienes ni 50 años y tú dices que tú conociste a Abraham. ¿Qué tú crees que tú eres? Y a ellos se dieron de cuenta que él estaba diciendo que él es Dios. Porque yo sabía que ese término yo soy equivale a Yahweh o Jehová. De una vez ellos se dieron de cuenta. Pero más, Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, ¿qué significa eso? Jesús es lo que tú necesitas que Él sea para ti. ¿Me entiendes? El que necesita un guía espiritual, Él dice, yo soy tu pastor. Yo soy el pastor que tú necesitas. El que necesita alimento. Él dice, yo soy el pan de vida. Él es lo que tú y yo necesitamos. Otra palabra, Él llena toda necesidad. Amén. Quiero un aplauso al Señor. Él llena toda necesidad. Así que como Él dice, yo soy el que soy. O sea, yo soy el Dios verdadero. Yo soy el Dios autosuficiente. No necesito que nadie me ayude en nada. Yo mismo me ayudo. Y como yo mismo me ayudo, yo también soy la ayuda para cualquiera. No importa el problema, yo tengo la respuesta. Amén. ¿Cuál es? Santiago lo dice de otra manera. Que Él es. Que Él dice que toda buena dádiva y todo perfecto proviene del Padre de las luces, el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza. La palabra que Él usa ahí es como cuando el sol brilla, pero hay momentos que el sol se mete. Pero para Dios no hay mudanza. La luz de sus bendiciones siempre están ahí. No hay sombra de variación. ¿Qué significa? No hay eso de que una nube tapó la luz. No hay nada que puede bloquear la bendición que Dios tiene para tu vida. Ahora, yo lo que hablo aquí, hermano, yo hablo de Dios. Hablo. Y nunca podré terminar de expresar lo que Dios es en su totalidad. Y viene otro predicador y habla otra cosa que yo no dije. Y él tampoco puede. Nunca podremos expresar con nuestras palabras y con nuestra mente finita en su totalidad lo que Dios es. Dios es grande, 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 grande. Y por eso, si tú llegas a conocer lo grande que es tu Dios, cuando viene el ataque, o cuando hay momentos que actuar, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ponte de pie, hermano. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? Diga conmigo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará
pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará debido a la alabanza a ese Dios.